En estos días, desde el Grupo Municipal de Compromís, hemos presentado una moción sobre los presupuestos participativos y la transparencia. La idea es básica, es cortar con las dinámicas que desde hace muchísimos años viene implantando el gobierno municipal del Partido Popular, en el que al final se traduce todo el presupuesto municipal en una aprobación en un pleno con escaso debate, donde no se admiten nunca enmiendas de la oposición y donde a lo más que llega, y porque la ley lo obliga, es que a 7 días antes o 10 días antes de ese pleno se le da a la oposición los presupuestos municipales. Desde luego nosotros pensamos que la ciudadanía tiene que participar también, es dinero suyo, dinero que paga a través de sus impuestos, y por lo tanto lo que hemos planteado al gobierno es que hay que, lo que es el anteproyecto del presupuesto municipal, subirlo a la web municipal para que los ciudadanos lo conozcan y puedan también dar su opinión y además presentar propuestas al ayuntamiento para que se puedan cambiar o enmendar esos presupuestos municipales. Y una vez que se debata y se apruebe, pues al final subirlo nuevamente a la web municipal, el resultado final, partida a partida, que los ciudadanos tienen derecho a conocer hasta el último euro en que se gasta su dinero. Desde luego ahora la única herramienta, si un ciudadano quiere conocer los presupuestos al detalle, es entrar a la página web, en este caso al blog personal que yo tengo, que sí que he subido todo lo que son los presupuestos municipales partida por partida, cosa que tenía que haber hecho la administración y no en este caso la oposición. Desde luego el planteamiento es interesante desde el futuro que se plantea en la posibilidad de que nosotros podamos gobernar. Desde luego vamos a plantear unos presupuestos participativos donde los ciudadanos no se le consulte solo cada 4 años para votar y después que nadie se queje. Desde luego nosotros planteamos que se participe de forma íntegra, que se consulte en las cuestiones importantes, y por eso hemos presentado esta moción sobre los presupuestos participativos y la transparencia.